Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por otra oportunidad de estudiar tu palabra, estudiar este Evangelio de Mateo. Enséñanos de estas palabras, por favor, que seas glorificado y que nosotros estemos edificados esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 5 y vamos a terminar esta noche las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son el principio de este sermón del monte. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y este es como una introducción en un sentido a este sermón. Hablando de estas bienaventuranzas, varias cosas hemos mencionado acá en estos versículos y ahora ya estamos por terminar versículos 10 al 12 esta noche. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, supremamente bendecido, dichoso. Esta es la palabra, bienaventurados los perseguidos. A veces no pensamos en la bendición de ser perseguido. Tal vez es porque muchos de nosotros nunca hemos sufrido la persecución. Pero dice acá, hay una bendición, hay una bienaventuranza para la persona que sufre, pero no sufre cualquier cosa. No sufre solo por sufrir, o no sufre por hacer lo malo. En versículo 10 dice, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Este es por hacer lo bueno, por hacer lo recto, por rehusar hacer lo malo. Hay personas que sufren cuando hacen lo bueno o cuando rehusan hacer lo malo. Y tenemos en la Biblia ejemplos. Pablo fue apedreado después de sanar a un hombre en la ciudad de Lidia. Hizo lo bueno y querían adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y ellos dijeron, no somos dioses, somos hombres. Entonces ellos apedrearon a Pablo y lo dejaron como muerto. Pero él no murió en esta oportunidad, esta ocasión. Pero hizo lo bueno y por eso sufrió. Por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice en versículo 11, por mi causa. Jesucristo está hablando entonces por causa de Cristo, por causa de Jesús. Este es obedecer a Él. Este es no tener vergüenza de Él. Este es confesar su nombre públicamente. Este es servir a Jesucristo.
Y a veces cuando uno está sirviendo, obedeciendo a Jesucristo, a veces Él va a sufrir por eso también. Va a sufrir porque Él es seguidor de Dios. Y Jeremías sufrió mucho cuando estaba compartiendo la palabra de Dios. Zacarías, un profeta, fue matado por el rey. ¿Por qué? Porque habló la palabra de Dios. Elías fue perseguido por Jezabel y Acab. Ellos siempre querían matarlo porque él estaba sirviendo a Dios y predicando la palabra de Dios. Y no es diferente hoy en día. Los que van a servir a Cristo van a sufrir, y vamos a ver unos versículos que hablan de esto. Pero quiero que veamos esta cosa acá. La bendición, la bienaventuranza no es para todos que sufren. Es para todos que sufren por causa de justicia y por causa de Cristo. Esta es la forma en que uno puede recibir esta gran bendición. Cuando sufre haciendo lo bueno, cuando sufre sirviendo a Jesucristo por su causa. Cuando uno sufre por hacer lo malo, no es persecución, no es una bendición, no es una bienaventuranza. Pienso en este hombre Maldonado, que es supuestamente un gran predicador, pastor, pero él cayó en pecado, en adulterio, y ahora los que están diciendo que es pecado están acusados de perseguir a Maldonado. Él está sufriendo tal vez, pero está sufriendo porque ha pecado. Este no es el contexto de estos versículos. El contexto acá es los que sufren por hacer lo bueno y por causa de Cristo. No por pecar y que este pecado llegue a ser conocido. Este sufrimiento no tiene su bendición. La persecución vendrá. Realmente en todo tiempo, desde Abel, quien fue matado por su hermano. ¿Por qué? Por causa de justicia, por servir a Dios, por hacer lo bueno. Él fue asesinado. Desde Abel, por todo el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, por toda la historia hasta ahora, personas en el mundo mueren y sufren persecución, padecimiento, por causa de Cristo y por causa de la justicia. La persecución tal vez no está acá, pero vendrá. Vamos a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Si el mundo os
aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo está hablando acá con sus discípulos antes de morir. Es la misma noche en que fue entregado. Y está hablando con los 11. Y dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo está diciendo, advirtiendo a sus discípulos, mira, la persecución va a venir. Si ustedes realmente están sirviéndome, no deberían pensar que van a escapar la persecución. Si me persiguen, también a ustedes van a perseguir. Y este es lo que hemos visto en toda la historia. Podemos ver fácilmente este tipo de persecución para los que quieren seguir a Cristo. Y él dice acá, por causa de mi nombre. Jesucristo dice, el nombre de Jesús. El mundo no quiere que predicamos en el nombre de Jesús. El nombre no quiere que mencionamos el nombre de Jesús. No quieren eso. No quieren que vivamos en la forma que Jesús quiere. No, realmente, el mundo no quiere a Jesús. Más bien, aborrece a Él, a Cristo, a nuestro Señor. Y si aborrece a nuestro Señor, ¿por qué van a amar a nosotros? No nos van a amar si somos siervos fieles. El mundo también nos va a aborrecer. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10 y versículos 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30. Esta es la historia del joven rico que vino a Cristo pidiendo cómo es, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice en versículo 17. Y Jesucristo habló con él y había esta conversación, discurso, y Jesucristo dijo, mira, básicamente dijo, muéstrame que quieres servirme. Vende tus cosas, da todo a los pobres y sígueme. Y él no quería hacerlo, porque tenía muchas posesiones. Y versículo 27. Bueno, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Tal vez no tenían tanto como el joven rico, pero lo que tenían, ellos dejaron para seguir a Cristo, y es la verdad. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué tiene esta frase con persecuciones? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir Jesucristo en este momento? Que la vida acá no es fácil. Aunque dejamos todo para seguir a Cristo,
Aunque vamos a recibir, dice acá, 100 veces más. Ahora, bendiciones. También vamos a sufrir persecuciones. Persecuciones. Jesucristo está diciendo a Pedro y a los discípulos, mira, es verdad que va a ser bendiciones en esta vida. Si ustedes están siguiéndome, va a ser bendiciones. Pero este no es el fin, porque también va a ser persecuciones. En este mundo, en esta vida, la persona que sigue a Cristo, aunque va a recibir bendiciones de Cristo, también va a recibir persecuciones. Va a recibir bendiciones con persecuciones, dice acá. Que no recibe, dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa y etcétera y todo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo estas cosas con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El enfoque durante la persecución debería ser la vida eterna, el futuro, el siglo venidero, dice acá. Debe ser nuestro enfoque. Si la persecución viene aún más, deberíamos poner nuestros ojos en el siglo venidero, sabiendo que hay algo más y que vale la pena sufrir por causa de Cristo. Y también acá dice, y del Evangelio. Es la misma cosa de sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos predicando el Evangelio de Cristo. Es solo otra forma de decirlo acá. Vamos a Romanos. Vamos a 2 Timoteo primero. Segunda Timoteo y capítulo 3. Pablo está escribiendo a Timoteo un poco antes de la muerte de Pablo. Escribió esta carta. Últimas palabras para un hijo espiritual y para nosotros también. Las últimas palabras de Pablo. Últimos consejos. En capítulo 3 y versículo 12 dice acá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si alguien quiere realmente vivir piadosamente, es vivir en una forma que glorifique a Dios, la santa vida, haciendo lo bueno en Cristo Jesús, okay, va a sufrir persecución. Es una promesa. Si no has sufrido la persecución, espera un poco más. La Biblia dice, vendrá. La Biblia dice, la persecución vendrá. Si es algo cierto, entonces, ¿qué deberíamos ser nuestra actitud en medio del sufrimiento? Vamos a Mateo capítulo 5 otra vez. Versículo 12. Gozaos y alegraos. Dos palabras que creo que son difíciles obedecer en el sufrimiento. Gozámonos. Alegrámonos.
¿Cómo es posible? En medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio de ver a un querido que está atormentado por causa de Cristo, por otras personas, tal vez asesinado, abusado, mujeres violadas. La persecución no es bonita. Las cosas que suceden en otros países aún hoy en día no son cosas bonitas. Son cosas horribles. Y la maldad del hombre es peor ahora que antes. Y el sufrimiento ha aumentado en el mundo. Este es el sufrimiento contra los que quieren seguir a Cristo. Ha aumentado en el mundo y aumenta cada vez más. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de gozo y de alegría. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Es el principio de la iglesia. Jesucristo ya había regresado al cielo. Estaba sentado al lado de su Padre. La iglesia comenzó a crecer. Y muy pronto llegó sufrimiento por causa de Cristo. Y por causa de hacer lo bueno. Estos dos, Pedro y Juan, estaban predicando en Jesucristo, estaban haciendo milagros, señales. Y por eso fueron prendidos. Llegaron a un concilio. Y el concilio dice que en versículo 40, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Fueron azotados. Y después dice que era prohibido que hablaran en el nombre de Jesús. En versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ¿ok? Del nombre de Jesús. Ellos salieron, después de ser asaltados, salieron de este concilio a la libertad, no quejándose, no reclamando sus derechos, no intentando levantar una protesta contra estos abusos, sino gozándose. Salieron gozándose, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos era algo de dignidad. Wow, Dios me consideró digno sufrir por causa de Cristo. Recibí estos azotes por causa de Cristo. Dios me ha considerado digno hacer eso. Era como un privilegio para ellos.
sufrir y salieron gozosos. No gozosos por ser azotados. Gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer. Para ellos era un gran gozo. Para ellos era un privilegio. Y debe ser nuestra actitud también. Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a leer un versículo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, puestos los ojos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo delante. El gozo delante. Cuando uno sufre, y Jesucristo sufrió nuestro castigo, sufrió la ira de Dios, sufrió maltratamiento, ser maltratado a las manos de los romanos, los judíos. Él sufrió, pero él vio más adelante un gozo. Había un gozo delante de él. En el sufrimiento tenemos que mirar al gozo delante. El gozo delante. Romanos 5, Romanos capítulo 5 y versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Bueno, tal vez versículo 2. Por quien también, este es Jesucristo, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriamos en las tribulaciones, el sufrimiento. Hay gloria en sufrir por causa de Cristo. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una cosa que la tribulación o el sufrimiento por causa de Cristo hace dentro de nosotros es produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloriamos en la tribulación. Deberíamos gloriarnos en las tribulaciones, en las persecuciones, en el sufrimiento, porque tiene también fruto en nuestras vidas, comenzando con la paciencia y terminando con una esperanza que viene por medio de la tribulación, el sufrimiento. Vamos a Mateo, capítulo 5, otra vez. Mateo, capítulo 5. Hemos visto que hay persecución que va a venir por causa del nombre de Cristo, por causa de la justicia. Hemos visto cómo debería ser nuestra actitud. Pero también hay un premio. Hay un premio acá en versículo 10, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia tienen el reino de los cielos. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis
capítulo 2 y en versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de mártir. La corona de mártir. El premio para el que sufre, realmente, verdaderamente sufre por causa de Cristo hasta la muerte, va a recibir una corona. ¿Y para qué es una corona? Es para un rey, es para reinar. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren persecución, los que padecen en esa forma por causa de la justicia, van a recibir su premio en el reino de los cielos. Y es algo eterno que nadie puede quitar. En versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un galardón. Hay un galardón que es grande en los cielos, dice acá. Y si Dios va a dar un galardón, y dice que es un galardón grande, ¿qué pensamos nosotros? ¿Va a ser grande? ¿Va a ser más grande que cualquier otro galardón? Yo creo que sí. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Parece que son personas que han sufrido por causa de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muchas cosas acá, no voy a hablar de todas estas cosas, pero quiero que sepamos que este es parte de su galardón, que es para los que sufren por causa de Cristo, y que van a servir a Dios aún en su templo, ya ahí muy cercanos a Dios en esto, y aún hasta que dice el Cordero que está en medio del trono, este es Jesucristo, los pastoreará. Va a recibir un cuidado, una alimentación muy especial, un privilegio, un galardón muy especial. Va a recibir un consuelo muy especial. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No van a sufrir más. Más bien van a ser cerca, muy cerca
a Jesucristo. Y Él va a cuidarlos. Él va a cuidar a los que sufren por causa de su nombre. Y creo que en una forma especial es verdad que todos en el cielo o todos en la eternidad con Jesucristo van a estar cerca a Cristo, van a recibir una bendición grande de Él, no digo no, pero parece que los que sufren en este mundo, en esta vida corta, que sufren la persecución por causa de Cristo, van a recibir aún más de esto. Va a ser un galardón muy grande. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es parte de la fe, es parte de creer en Dios, es creer que Él sí es el galardonador. Es galardonador de los que le buscan. Y cuando uno sufre por causa de Cristo, aún más va a recibir este galardón muy grande. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19 y desde versículo 16. Este es una parábola de 10 minas que el Señor, el Rey, dio a unos siervos una mina a cada, y es como una moneda de mucho valor. Y les dijo en versículo 13, negociad entre tanto que vengo. Y unos 2 hicieron bien con sus minas. Y en versículo 16 vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por una mina, una moneda, sí, una moneda que tenía valor, por ser fiel con esto, ganando unas 10 minas más, él recibió autoridad sobre 10 ciudades. Es una exageración. Este premio que él recibió es una exageración, es muy grande, es una exageración en una forma buena, ¿ok? Dios, cuando da su premio, su galardón, Él es muy generoso. Ya, vamos a seguir leyendo. Vino otro, versículo 18, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Okay? No tanto a 10 minas, pero ya estaba fiel. Él tenía una mina y ya ganó 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 5 ciudades. Dios es un galardonador muy generoso. Y es para nosotros. Y especialmente dice acá en capítulo 5 de Mateo, para los que sufren, parece que este galardón va a ser aún más grande. Los que sufren por causa de su nombre. Pero sí, Dios es un galardonador. 1 Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Dios ha preparado algo. Y si Dios va a preparar algo, va a ser algo muy grande. Es galardonador. Es galardonador. Y en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta última frase. No serás el primero. No serás el primero que sufre. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y todavía en este mundo siguen con este tipo de persecución. La Voz de los Mártires es una organización que fue fundada por un pastor bajo comunismo soviética y fue perseguido mucho, encarcelado, maltratado y fundó esta organización para dar información a las iglesias sobre personas perseguidas, cristianos perseguidos, iglesias perseguidas en todo el mundo. También a veces hay formas en que uno puede ayudar, pero principalmente para que podamos saber cómo orar por estas personas. Quiero leer algo de esto, pero antes de leer esto, tal vez quiero hablar un poco más de lo que está pasando en China, donde han destruido iglesias locales, aún enterrando vivos a los cristianos adentro, pastores adentro, en el nombre de COVID. Que en el nombre de COVID están haciendo eso. Han prohibido la transmisión sobre internet de prédicas de la Biblia. Tiene su iglesia de China, que supuestamente es una iglesia evangélica, y tiene su seminario oficial para enseñar a pastores, pero solo enseñan a 100 pastores cada año, y es un país de millones y millones y millones de personas. Tienen que, por ley, antes de cantar cualquier himno, tienen que cantar himnos dando gloria a comunismo y a la China. Es la ley, tiene que hacerlo. En iglesias, en locales ahora, están a la fuerza obligando que ponen cámaras en varios lugares, especialmente sobre las puertas, sobre cajas de ofrendas y en lugares donde venden Biblias. Y cada cámara tiene la tecnología de reconocer a caras, para identificar a la persona. Y si la persona quiere utilizar su mascarilla o un casco de moto o otra cosa para cubrir su cara, están desarrollando otra tecnología que puede reconocer a una persona a la distancia de 50 metros por su forma de andar. ¿Por qué? Porque quieren quitar por completo cristianismo y Dios y Jesucristo y Biblias y la iglesia de su país. Están todavía persiguiendo y aún más bajo la cortina de COVID. Persiguiendo más, asesinando más. Corea del Norte
mata a sus cristianos. Si uno tiene Biblia, pena de muerte. Su religión oficial es culto al emperador. Él es Dios y su papá es Dios también, y tienen que adorarlos. Es la ley, es obligado, y no pueden ser cristianos. Y los cristianos que no tienen suficiente suerte, podemos decir, en ser asesinados, están enviados a campamentos no tan diferentes de los campamentos de los nazis en la Segunda Guerra. Campamentos laborales y campamentos de muerte, donde hay varias formas de torturar a la gente y matar a la gente. Hay verificado todavía 2 de estos campamentos de muerte en Corea del Norte, y mucho más donde solo sufren bajo condiciones horribles y maltratamiento. Están puestos en cuartitos que no son cuartitos, son como cajitas, donde no es suficiente grande para pararse, ni para sentarse recto, ni para acostarse derecho. Y están ahí días y semanas. En otros lugares, en Corea del Norte, otras cosas similares. La gente sufre. Medio Oriente, países musulmanes, son apedreados, decapitados por causa de Cristo. Indonesia, encarcelados por enseñar a niños de Jesucristo. Y uno dice, bueno, pero sí es triste, pero es otra parte del mundo. Ya estamos en Sudamérica. Sé que no somos perfectos, pero en el occidente no tenemos estos problemas. Y quiero leer lo que dice Este es La Voz de los Mártires, es su publicación, parte de México. Ana y su familia fueron expulsados de su comunidad en el sur de México hace más de 10 años por no negar a Cristo. En medio de todo, Dios sigue proveyendo sus necesidades a través del cuerpo de Cristo. Es más de 10 años, sucedió. Pero hoy en día tal vez no están sufriendo así. Bueno, acá vemos en esta página persecución actual, amenazas e injusticias. Este es de una familia, Ricardo, que ellos querían, este pueblo querían quitar sus tierras, echarlos fuera del pueblo. ¿Por qué? Por no tomar el cargo de mayordomía para la fiesta de la Virgen del pueblo. Y si no, dice, o quemarían su casa, le quitarían sus tierras y lo expulsarían del pueblo junto con su familia. Fue. Bueno, gloria a Dios, con la oración de la iglesia, no sucedió esta vez, pero sucede otras veces. En esta parte a la izquierda estuve leyendo eso y realmente me sorprendió.
no pensé en México así. Pero que dice, ¿qué significa ser cristiano en distintos estados de México? Puede incluir cualquier de estas dificultades o todos. Perdonar y amar constantemente a tu perseguidor. Renunciar a las tierras que dejarías como herencias a tus hijos y que te has esforzado por adquirir. Ser expulsado sin importar la hora y condición solo con lo que traes puesto. Ver morir a un integrante de tu familia de distintas formas. Ser amenazado con quitarte los servicios o la misma vida. Ser acusado de un delito grave y encarcelado por años. Que te quemen tu casa sin importar si adentro te encuentras tú y tu familia. Que no te permiten comprar, vender o usar transporte público. Pagar los servicios que para los demás son gratuitos. Que tus hijos no tengan acceso a la educación. Que tu familia no tenga acceso a la salud. No recibir las ayudas del gobierno que llegan a tu comunidad. Preguntarte cómo vas a sostener a tu familia sin tierras que trabajar ni un techo. Buscar un trabajo temporal donde te paguen lo mínimo. Esperar semanas, meses y años para que el gobierno o las dependencias hagan un convenio mutuo de ambas partes. O perder todo. Y mucho más en México y mucho más en otras partes del mundo. Hasta en unos lugares, cuando una cristiana está encinta, les digo, el gobierno les da drogas, pastillas o inyecciones para obligar un aborto. Y si el bebé sale vivo, lo matan a los ojos de la mamá por ser cristiano. Violan a las cristianas y las hijas de los pastores. Utilizan equipos de electricidad en toda parte del cuerpo, hasta las partes más sensibles y privadas. La persecución es real. Es real. Y es más cerca que muchos entiendan. Y Jesucristo dice, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia y mi nombre. Bienaventurados. Somos bienaventurados si realmente Dios nos considera dignos de sufrir en esa forma, de tener este privilegio. Entonces, que estemos preparados para este momento, que estemos preparados para gozarnos y alegrarnos, mirando más adelante, más al futuro, a nuestro Señor y al galardón grande que nos ha prometido. Que Dios os bendiga a cada uno de ustedes.